Podcast sobre salud mental. En nuestros encuentros estaremos hablando acerca de la educación para la salud mental con miras a fortalecer la cultura del autocuidado, apuntando a la felicidad, fin último de toda persona humana. Soy Emilia Gómez Jiménez, en adelante Emilia GG. Enfermera y psicóloga de profesión, coach ontológico y empresarial. Me mueve presentar esta serie de encuentros sobre la educación para la salud mental, con el objetivo de orientar y ayudar a la promoción de la salud mental en la prevención de los trastornos mentales y en el fortalecimiento en la adherencia al tratamiento de las enfermedades mentales. Es muy importante este aspecto porque generalmente el tratamiento en el área psicológico es de mucha duración. En el desarrollo de nuestros encuentros estaremos compartiendo contenidos psicológicos basados en investigaciones fundamentados en evidencias científicas, así como procedimientos consistentes en herramientas razonablemente aplicables a la salud mental. Estará dirigido a toda persona inquieta en adquirir conocimientos que le fortalezcan la calidad de vida, ingrediente fundamental de la felicidad, fin último de toda persona humana. ¿Por qué nuestro encuentro se llama felizmente encuentro? Porque el fin último de toda persona humana es la felicidad, según sostiene Aristóteles. Y encuentro porque siempre estamos en relación a algo o a alguien en el universo. No estamos solos. Educación para la salud mental. Tiene como objetivos, en primer lugar, ofrecer los conocimientos a las personas sobre un determinado tema en el área de la salud psicológica. Por ejemplo, ya sea la ansiedad, el estrés, la sensación de la falta de felicidad, pánico, entre otros. En este punto, en este podcast estaremos hablando sobre la felicidad. También la educación para la salud tiene otros objetivos, como incentivar conductas para establecer la adherencia a la psicoterapia en caso de que ésta sea necesaria. Otro aspecto se refiere a establecer estrategias para identificar y cambiar pensamientos erróneos acerca del tema a ser tratado y ayudar a crear hábitos saludables con el fin de mantener un equilibrio en el manejo de la alteración presentada y evitar sobre todo las recaídas. La educación para la salud mental está muy intrincada con la significación de la felicidad. Por eso nuestro tema de hoy es la felicidad. Entonces tenemos que la felicidad, el concepto de felicidad, dice, el concepto de felicidad es esquiva, no es determinante, porque cada persona humana tiene su propio concepto de felicidad y la experiencia de forma distinta según la etapa de la vida. La felicidad depende mucho de la etapa de la vida de cada persona. Dice, la característica fundamental que deberá guiar la acción de toda persona que se interese en lograr la felicidad y sobre todo multiplicar esos conocimientos
en todos los ámbitos que le toque actuar, tener en cuenta su ciclo vital. Entonces, dice, es la meta que cada vez, la felicidad que es la meta que cada vez más personas queremos alcanzar en la vida. Y según la Organización Mundial de la Salud, es un estado de satisfacción con la vida, siendo la alegría uno de sus componentes. Y haremos un poco de historia, un repaso a través del periodo de la historia que se conoce, que se sostiene acerca de la felicidad. Y tenemos, por ejemplo, que el concepto de felicidad ya dijimos que es un estado de satisfacción con la vida, y siendo la alegría uno de sus componentes principales, según la Organización Mundial de la Salud. Y haciendo ya un poco de historia, le tenemos a Bután. Ha sido el primer país del mundo cuya política estatal se ha basado en la búsqueda de la felicidad. ¿Qué relación hay entre la felicidad y la salud? La salud mental. La felicidad consigue que el proceso de curación de las enfermedades sea más rápido. Ayuda a contrarrestar los niveles elevados de adrenalina asociado al estrés y la ansiedad, y disminuye la probabilidad de sufrir depresión. ¿Cómo se mide la felicidad según la ONU? El Índice Global de Felicidad es una publicación anual de las Naciones Unidas que mide la felicidad en 157 países, basándose en diversos factores como el Producto Interno Bruto per cápita. Algunos estudios sobre la felicidad. El concepto de felicidad tiene su origen en los albores de la Edad Antigua. A fin de interpretar el concepto de felicidad que actualmente se manifiesta en la sociedad, en los distintos grupos humanos, es interesante hacer un recorrido histórico a grandes rasgos, recordando los pensamientos de los estudiosos del tema. En la antigua Grecia encontramos a Sócrates, quien afirma que la velocidad está ligada a la virtud. Ser virtuoso es sinónimo de ser feliz. Una virtud es una disposición de la persona para obrar de acuerdo con determinados proyectos ideales, como el bien, la verdad, la justicia, la belleza. La virtud se opone al vicio y tiene una gran importancia para la vida ética. Le tenemos a Platón. Para Platón, el concepto de felicidad es semejante al de Tales de Mileto, otro griego, que dice: son felices los que poseen bondad y belleza. Y llegamos a Aristóteles, que dijo que las personas felices deben poseer 3 especies de bienes. Bienes externos, como por ejemplo el cuerpo y el alma, y estas definiciones se complican con la de beatitud y hace más difícil el logro de una felicidad. Para Aristóteles, la felicidad como bien supremo es un fin en sí mismo. La felicidad es un fin en sí mismo y búsqueda hecha por toda persona humana. La felicidad para los antiguos griegos se llamaba ataraxia. Para el epicureísmo, la felicidad se alcanzaba evitando todas las pasiones intensas
incluyendo los altibajos del amor erótico, llevando una vida sencilla y evitando la dependencia de otros o del mundo. Epicuro aceptó el atomismo, predicando que el alma no existe para Epicuro, por lo que no habría posibilidad de sufrir en una supuesta vida después de la muerte. Llegamos a la Edad Media, que está centrada en la filosofía teocéntrica. La felicidad apuntaba hacia el futuro después de la muerte en una vida en el cielo. En la Edad Media, que abarca 466 a 1453, era regla la existencia del sufrimiento terrenal con la esperanza de lograr la felicidad en el futuro, en otra existencia. Hasta se compraba amuletos asegurando la felicidad futura en el cielo. El concepto de felicidad para San Agustín es poseer la verdad y a través de ella gozar de Dios, y eso significa felicidad, es sinónimo de felicidad. Para Santo Tomás de Aquino, la felicidad del hombre se caracteriza por una situación carente de plenitud, es decir, la existencia de una felicidad incompleta. En la Ilustración, filósofos como Voltaire y Rousseau afirman que felicidad no es un capricho del destino, ni tampoco un don divino que uno recibe como premio a una buena conducta en vida, sino algo que todos deberíamos alcanzar en la tierra, aquí y ahora, según el periodo de la Ilustración. En la Ilustración, el placer y el bienestar se vienen por fin rehabilitados a través de los esfuerzos conjugados del saber, la industria y la razón. En el Renacimiento se presentó una amplia mutación de los valores, conocido con el término de humanismo. A partir del humanismo en el siglo XV, el pensador inglés John Locke, considerado el padre del empirismo y del liberalismo moderno, pensaba que la felicidad era el máximo placer que se podía obtener. En este sentido, es una postura ante la vida mucho más hedonista, y la felicidad empieza a tener un significado más social. Es aquel placer o estado placentero que se puede extender a un mayor número de personas. El hedonismo consiste en la teoría que establece el placer como fin y fundamento de la vida, actitud vital basada en la búsqueda del placer. Llegamos a la Edad Moderna, 1453 a 1789. Siglo XVIII. El filósofo alemán Immanuel Kant encuentra dificultad para definir qué es la felicidad y cuáles serían los factores que nos hacen felices, y en su escrito Crítica de la razón práctica se encuentra el imperativo del deber a cumplirse en la cotidianidad de la vida. Hay una representación de la felicidad propia en cada sujeto práctico. En la Declaración de Independencia de Estados Unidos en 1776 y la Declaración de los Derechos del Hombre en Francia en 1789,
establecen el derecho a la felicidad de todos. Así surge la idea moderna de felicidad como derecho del individuo. Según Bradner, en su obra La euforia perpetua, presenta la transformación de lo que se ha entendido por felicidad en la antigua Grecia, como la eudaemonía, la cual consistía en la ausencia del dolor, el dominio de sí mismo y la superación de las pasiones, y para el cristianismo se refirió siempre a la vida del más allá. Y hoy, con la publicidad que bombardea, hace pensar que la felicidad hay que lograrla de cualquier manera. En la edad contemporánea se ha observado que el concepto de felicidad ha sufrido cambios, y desde la Revolución Francesa en adelante se ha difundido una suerte de compulsión casi enfermiza por la felicidad a cualquier precio, hasta el punto de que empieza a surgir una nueva clase de marginación, que es la de los que sufren. En el mundo contemporáneo, la felicidad ha comenzado a asociarse con el tener, con el poseer las cosas del interés de uno y así alcanzar el estado de felicidad. En 1972, el rey del pequeño país asiático de Bután, Jigme Singye Wangyuk, se inventó el concepto de la felicidad nacional bruta en vez del Producto Interno Bruto. Él habla de la felicidad nacional bruta, con el que intentaba basar sus políticas económicas en los valores espirituales del budismo, y sustituyó el índice del Producto Interno Bruto, o el PIT, por el FIT. Con la ayuda de académicos canadienses, Bután diseñó 4 pilares para garantizar la felicidad de sus habitantes, que son: promocionar el desarrollo sostenible, preservar los valores culturales, conservar la naturaleza y establecer un buen gobierno. A comienzos de los años 90, aún imperaba el modelo consumista capitalista heredado tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. La felicidad radicaba en conseguir ser alguien, en tener un estatus, y la exigencia social era muy elevada. Fundamentalmente, tal y como decía Aristóteles, que para ser feliz había que tener 3 clases de bienes. Primero, los externos, como la riqueza o los honores. Los del cuerpo, como el placer y la salud. Y del alma, como la contemplación y la sabiduría. La relación entre estos 3 elementos en cada época cobra un valor diferente y se adapta para llegar al equilibrio. Según Ayuso, cada vez se estudia y evalúa más la felicidad y se crean más instituciones en busca de garantizarla. Así se encuentra que los gobiernos han ido creando nuevos ministerios en base a las necesidades específicas que se van creando a lo largo del tiempo. Por ejemplo, entre otros, se encuentran en el Reino Unido, crearon el Ministerio de la Soledad. En Alemania, ministerio dedicado a la patria. En New York, el Departamento de Vida Nocturna. Y en Venezuela, Ministerio para la Suprema Felicidad Social del Pueblo. El 20 de marzo se celebra el Día Internacional de la Felicidad. Y según el World Happiness Report, en el
2022, Finlandia lidera el top 10 de los 10 países más felices del mundo, seguida, por supuesto, de Dinamarca e Islandia. La Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas aprobó el 19 de julio del 2011 una resolución que reconoce la búsqueda de la felicidad como un objetivo humano fundamental. Actualmente, la evidencia científica nos confirma que la capacidad de ser feliz es parte de la evolución y del desarrollo del ser humano y de la sociedad, y que la felicidad y las emociones se contagian, se enseñan y se aprenden, lo que nos pone en la hermosa responsabilidad de hacernos cargo de este desafío como educadores. Hay términos usados para expresar felicidad. Estos términos, por ejemplo, happiness, bonheur, felicidad, todos tienen tienen raíces en fenis, que significa suerte o destino. La felicidad, entonces, es el estado emocional de una persona feliz. Es la sensación de bienestar y realización que experimentamos cuando alcanzamos nuestras metas, deseos y propósitos. Es un momento duradero de satisfacción, donde no hay necesidades que apremien ni sufrimientos que atormenten. En el momento en que Kant define la felicidad como satisfacción de todas las inclinaciones, esto es, en los términos de la satisfacción de un todo organizado como especificidad, es irreductiblemente particular. Hay una representación de la felicidad propia en cada sujeto práctico. Paraguay descendió en el ranking de países más felices del mundo, según el Informe Mundial de la Felicidad en su edición 2022, marcada por la guerra y la pandemia. El informe es publicado por la Red de Desarrollo Sostenible, impulsada por la encuesta mundial Gallup. En este sentido, nuestro país se ubica en el número 73 entre los 146 países que participaron de la encuesta, y en el 2021 se ubicó en el número 72. Y a continuación, entonces, vemos que la felicidad es fundamental para la salud mental. Y existen estrategias para lograr la felicidad. El estado de felicidad que experimenta cada ser humano es particular y es el fin de toda persona humana. Se caracteriza por su discontinuidad, no es continuo, no es eterno, ¿verdad? No es una línea continua, sino un punto dentro de esa recta. Y muchas veces son fugaces, son puntos fugaces de la línea recta de la vida. Pero es importante fortalecer hábitos en la vida cotidiana, basados en la educación para la salud mental. Por eso estamos hablando en este podcast de salud mental, a fin de educarnos a nosotros mismos en primer lugar y multiplicar esos conocimientos en los ámbitos que nos toque actuar, como padres, como maestros, como vecinos, como amigos, y así lograr alcanzar momentos de felicidad cuyo único actor es, ¿quién es el actor? Uno mismo. Podemos alcanzar a través de herramientas construidas por nosotros mismos y sin costo alguno. Somos fuentes de los materiales utilizados para los mismos, y su uso constante
aumenta como naciente natural. Porque nosotros somos la naciente. Y entonces surge en nosotros. Y estas estrategias entonces son, por ejemplo, dice acá, brindar agradecimiento a quienes te ofrecen su ayuda. Competir contigo, compite contigo mismo, ser mejor cada día. Muéstrate amable y sonriente a ti mismo y a los demás. Muéstrate generoso en entablar relaciones contigo mismo y con los demás. Evita mantener resentimientos, rencores, porque la mente se contamina con sustancias tóxicas. Evita la procrastinación. Evita dejar para mañana lo que puedas y o debes hacer hoy. Cumpla con los compromisos contraídos. Practica las tareas y los ejercicios físicos que son de tu agrado. Reconocer y respetar los límites, tus propios límites y los límites de los demás. Contáctate con tu comunidad de fe, con tu creencia, con tu Dios. Sea voluntario o ayude a otros. Medita, lleve un diario. La naturaleza, somos parte de la naturaleza. Pasa tiempo con la naturaleza. Concéntrate en tus pasatiempos. Conclusión. La felicidad consiste en crear una actitud positiva ante los momentos vividos en el transcurso de la vida. Y ahora más que nunca es preciso, porque la expectativa de vida ha aumentado en relación a tiempos pasados, llegando a más de 80 años. Que me digan a mí, ¿verdad? Que estoy por cumplir ya 83. Recordar que aunque la percepción de la felicidad es algo particular, existen ciertos hábitos en la vida cotidiana que nos facilitarán lograr con mayor facilidad la felicidad, fin último de toda persona humana. En nuestro propio tiempo, las Naciones Unidas hoy reclaman cambios en los criterios utilizados para medir el éxito gubernamental de indicadores económicos como el PIB, que es Producto Interno Bruto, a medidas relacionadas con la felicidad y el bienestar de la comunidad. Siempre hablando en conclusión, estos hábitos, entre otros, son, por ejemplo, como dijimos, ser agradecido, competir con uno mismo, ser amable, ser generoso con los demás, consigo también, reconocer los límites, tus límites, los límites de los otros. Y practicar artes y ejercicios físicos. Cumplir con las responsabilidades y evitar la procrastinación. Les presento mis agradecimientos por participar y llegar hasta este momento. Quiere decir que te interesa la felicidad. Hicimos un poco de historia. Es largo, pero es muy, muy importante tener un conocimiento mínimo de qué nuestros antecesores, cómo ya pensaban acerca de la felicidad. Y les sugiero comparta con sus allegados si les parece oportuno, ¿verdad? Y le espero en un nuevo Felizmente Encuentro. Nunca olvidar nuestro lema. Nunca es tarde para seguir construyendo nuevos conocimientos. Muchas gracias. Hasta pronto.